hoy de algo que hice de lo que trabajé hace mucho, así que dando un poco de polvo a algunas cosas, que es la síntesis de textura. Voy a hablar en particular de algo que hice en mi tesis, una parte de lo que hice, y ya de paso, para que vean un poco una idea más general de lo que es la síntesis de textura. Voy a intentar dar una introducción así muy general, pero para tener un paneo de lo que existe y lo que dónde está hoy en día esta problemática, que sigue siendo una problemática, una de las percepciones abiertas. Suelo hablar rápido, así que si voy muy rápido, no tengan problemas en decírmelo, porque a veces se me cuenta y a veces no. Y si hay cosas que digo que son para mí capaz que estoy acostumbrada a usarlas, de cosas de imágenes, especialmente imágenes que no son claras, también me paran y lo vemos con más detalle. Bien. Entonces, vamos a empezar por hablar en general de lo que es la síntesis de textura y para eso empezamos por ver qué es una imagen de textura. Hay muchas definiciones para decir lo que es una imagen de textura. En general, una definición que se usa, que es bastante general, es decir que una imagen de textura es toda imagen que tenga cierto patrón que se repite, cierta a veces estructura o no, pero ese patrón que se repite, y según la naturaleza de la textura, con más o menos aleatoriedad. Hay dos grandes clases de texturas, están las microtexturas y las macrotexturas, y la diferencia entre ellas, sobre todo, es que en las microtexturas no hay ninguna forma aparente que se vea y que se repita de manera más o menos aleatoria, las imágenes como las que vemos acá en la primera fila, y las macrotexturas, a diferencia de las micro, tienen en general una forma aparente que se repite más o menos aleatoriamente, y según la naturaleza de esa macrotextura, puede ser, por ejemplo, como en el caso de la imagen de la izquierda, que es un montón de piedritas, donde la forma aparente es la piedra que puede cambiar de posición, de color, de tamaño, o algo más estructurado y no periódico, pero bastante repetitivo, como es el caso de la textura texto. Un material que no sé de qué, pero es mucho más regular en su configuración. Pero lo importante es que todas tienen una forma aparente, saliente, que la define. Y, bueno, dependiendo de dónde uno mire una imagen de textura, bueno, una escena con una textura, estamos rodeados de textura siempre, puede ser una micro, una macro textura, o simplemente una imagen de un conjunto de, en este caso, de piedras, ¿no? Si miramos de muy lejos un conjunto de muchas piedras, llega un momento que esa forma aparente es imperceptible y parece que es simplemente una microtextura, pero si acercamos un poco más, podemos ver esta noción de una forma que se repite de manera más o menos aleatoria, y cuanto más cerca estamos, llegamos al límite con lo que es una imagen natural que tiene algunas formas geométricas presentes y más. Y solo para, no, y ahora voy a hablar de lo que es la que es una imagen de textura, lo que es la síntesis de textura. Acá no está escrito, pero en general voy a hablar siempre de síntesis de texturas basadas en ejemplos, y la idea es que siempre tenemos una imagen de entrada, o sea, una muestra de textura de un tamaño, no importa cuál, pero una pequeña muestra, y lo que se quiere hacer es generar una imagen nueva de cero, que sea perfectamente equivalente a la entrada, es decir, que se parezcan, pero que no sean punto a punto idénticas. Idealmente, sería, la idea es tener una textura que es infinita, es que tanto la imagen que tenemos en la entrada y la imagen que generamos sean como dos subpartes, dos subpedacitos de una imagen mucho más grande de la imagen. Eso es lo que uno quiere, a lo que se quiere llegar cuando sintetizamos texturas. Y la imagen que sintetizamos puede ser de cualquier tamaño, no tiene por qué ser igual que la imagen de entrada. Bien, y para cerrar esta introducción, la motivación detrás de trabajar en este tipo de problema es, bueno, hay varias áreas que se usan, pero en particular es muy usado en todo lo que es la industria de la realidad virtual, para, por ejemplo, la generación de videojuegos o de efectos especiales en películas, etc. Y sobre la importancia de la textura es que si se genera algo que no tenga textura, lo que estamos generando es algo que es como un cartoon, como un dibujo, ¿no? Es chato y se pierde el efecto de realismo que aporta la textura de la cosa que vemos. Bien, entonces, en general se pueden, o sea, hay un montón de métodos que proponen diferentes modelos para hacer la síntesis de texturas, y se pueden categorizar en dos grandes grupos. El primero es los métodos que se basan en vecindades, o también se llaman de copy-paste, de copiado y pegado. Y la idea así básica de este tipo de métodos son algoritmos que van a generar la imagen de textura de manera secuencial, punto a punto o pedazo a pedazo, donde cada pedazo o cada punto que se use para generar la imagen que queremos se va a ir a sacar de la imagen que tenemos de muestra. Siempre tenemos una imagen de muestra. De ahí lo de copy-paste. En realidad es como una forma inteligente de agarrar pedazos de una imagen, poner los puntos y hacer otra imagen.
Bueno, ya hay muchas variantes de esto, sobre todo para acelerarlos, para hacerlos más estables, bueno, también la forma como se optimiza, pueden ser multiescala, etc. Pero la idea principal es esa, como una especie de copy-paste inteligente. Lo bueno que tienen es que son capaces, o sea, funcionan bien para todo lo que es macrotexturas, las texturas que tienen estas formas salientes, porque logran caracterizar bien la textura de forma local, pero en general, bueno, son lentos y sobre todo tienen problemas de estabilidad, es decir, no hay nada de control de que haya una consistencia global con respecto a la definición de la imagen de entrada globalmente. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y el otro tipo de métodos son los métodos que se basan en estadísticas, y la idea de vuelta general de esta familia de métodos es, depende del método, se define un conjunto de estadísticas, características de la imagen, que se asume que representa la imagen de textura, y una vez que tenemos ese conjunto de estadísticas, con diferentes procedimientos de optimización, se parte de una imagen aleatoria, en general es un ruido blanco, y se van imponiendo de diferentes maneras esas estadísticas, esperando tener al final imágenes que son realmente equivalentes. Por supuesto, depende del tipo de textura que se quiera utilizar, no siempre un conjunto estadístico es el bueno para los de texturas. Lo bueno de esto es que son estables perfectamente, o sea que claramente hay una garantía de una consistencia global, pero suelen, dependiendo del método más o menos, no funcionar muy bien con macrotexturas. Cuando hay formas geométricas calientes, suelen fallar. Lo veremos también un poquito más adelante. Se voy a hablar ahora al final voy a hablar más sobre este tipo de métodos porque durante mi tesis una de las cosas que hicimos fue intentar hacer un híbrido entre estos métodos y los estadísticos, y luego para simplemente dar un paneo voy a hablar un poco de los estadísticos para hablar un poco de ambos mundos y de lo que hoy en día se hace con métodos estadísticos y reales. Son métodos a base de estadística. El primer método que surgió en esta categoría de los, lo voy a llamar copy-paste para hacer más corto, fueron introducidos por Efros y Leung en el 99 y se basaron principalmente en bueno, lo que había hecho Shannon de usar cadenas de Markov para generar secuencias de texto en inglés, letra por letra. Donde la idea es, cada un pedazo de texto ya generado, se va a samplear una nueva letra, una manera condicional, a un conjunto de letras, de n letras previas. Por ejemplo, acá se puede ver una secuencia generada con un modelo de tercer orden, donde se presentan cada vez las 3 letras precedentes para generar la siguiente. Y por supuesto, si leemos este detalle, no quiere decir nada, si lo leemos, pero da una buena, en realidad, representación de textura de la presentación en inglés. Si uno lo lee y lo lee rápidamente, puede ser un texto que está ahí y no llama la atención. Entonces, es en esta idea que se basa en el proceso de para sintetizar texturas, para hacer lo mismo, pero con imágenes, usando esa noción de lo condicionamos a un conjunto de elementos que ya existen. Y con esa ilustración simplemente voy a explicar ese método. La idea es, bueno, acá siempre muestro a la izquierda, siempre la textura de ejemplo que tenemos, la muestra, y a la derecha es la imagen que está generando punto a punto. Lo negro es lo que todavía no se generó, y lo que aparece ahí es, bueno, parte de lo que se generó en la síntesis, que es secuencial, punto a punto en este caso. Cada píxel de la imagen se va a generar uno después de otro, o sea, se puede imaginar que esto es muy lento. Y la idea para generar un píxel nuevo, o sea, para asignar un valor a una nueva posición en esta imagen, este cuadrado negro, es, me paro un píxel, por ejemplo, que está en el medio de ese cuadrado amarillo, que es el punto negro, miro su vecindad, solamente la parte que conozco, y comparo, esto es lo que vamos a dar un patch, cuando hago una subpatch, una imagen es un patch, ¿lo tenemos? Lo que se hace es comparar ese patch con todos los patches de la imagen de entrada, de tamaño, y me quedo con los patches más cercanos, y luego entre esos patches elijo uno al azar, y que el será sorteado, se agarra el valor central de ese píxel y se le asigna ahí. Y eso se hace para todos los píxeles, o sea que para cada píxel, comparo siempre un patch con todos los de la entrada y sucesivamente. O sea que es muy costoso. Pero usar esa idea de, dado lo que ya venía siendo sintetizado, dado cierta vecindad, voy a generar el siguiente valor. Entonces, esto se inició haciendo punto a punto, y bueno, hubieron varias variantes que llevaron a trabajar en vez de píxel a píxel, patch a patch, pedazo a pedazo. Donde la idea, un poco lo que se muestra acá, puede cambiar el orden, pero acá lo que se hace es partir de una imagen vacía, la que está a la izquierda, y la primera etapa es generar un primer patch. Y después lo que se hace es secuencialmente, en este caso de izquierda a derecha y de arriba para abajo, genero los patches que faltan patch por patch, o sea, pedazo por pedazo, lo que va bastante más rápido, y también garantiza que localmente la textura esté bien representada. Pues estoy, en estos casos, copiando un patch directamente de imagen de entrada y lo voy poniendo, y bueno, hay diferentes formas de cómo poner los puntos. Y lo que es importante es que a cada vez que agrego un nuevo patch,
ese nuevo patch, como por ejemplo se ve en el segundo, una columna, va a superponerse con parte del patch anterior para poder ir a buscar vecinos más cercanos en la imagen de entrada, si no lo tengo que comparar. Hay una zona de overlap que llamamos, y depende en qué etapa estoy de la síntesis, puede ser un overlap vertical, horizontal, como en la tercera, o forma de L, como en el caso, en el cuarto caso. Bien, y ahora les contamos un poquito lo que hicimos nosotros dentro de este tipo de métodos a base de patch, y solamente para un poco de notación antes. Acá lo que llamamos S es la imagen de muestra, la muestra de textura que tenemos, la imagen de entrada, que va de un dominio de cierto omega S, entonces valores en RC. Se puede valer 1 o 3, según si la imagen es sin color o con color. Cuando es 3, por cada punto de este dominio de cierto va a tener 3 valores que representan el rojo, el verde y el azul. Y omega S es un dominio de efecto que tiene HS líneas y omega S columnas. Venimos para T, que es la imagen que sintetizamos, que ahora va a un dominio de efecto omega T en RC, y omega T simplemente es una de θ de otro tamaño, el tamaño que se define una para la textura que quiere generar. Y luego el patch, un patch se define, en el fondo es una subimagen, es también una imagen, pero es una pequeña parte de una imagen, que es lo que es el patch T de la imagen A en la posición XY, bueno, es una imagen de vuelta ahora de dominio de omega n en RC, donde omega n es un dominio cuadrado de tamaño n por n, puede ser rectangular, pero en general acá va a ser siempre cuadrado, y donde, bueno, el IJ-ésimo elemento del patch de sub A de XY es el J más I-ésimo Y más J-ésimo elemento de la. Como que con XY lo que estoy definiendo es el rincón de izquierda a arriba del patch, y después el tamaño n por n que tomo en la imagen. Y por último, P tilde es un patch, o sea, los patches que se generan es otro patch, simplemente que se generan, ahora vamos a ver cómo, en cada etapa, y lo que llamamos con P tilde. Bien, entonces lo que hicimos, ahora explico por arriba y después entro un poco más en detalle, la idea es, de vuelta en esta idea de hacer patch por patch, lo que se da acá es que tenemos la textura de ejemplo a la izquierda, y lo que está en B es la textura que está siendo sintetizada patch por patch. Una parte ya existe, la sintetizamos, y la parte negra estamos construyendo. Queremos construir el patch que está ahí marcado en rojo. Y como verán, como siempre tengo una parte de recubrimiento con el interior, hay una parte que ya existe y otra parte que no. Va parcialmente, que tiene una información parcial, para que recuperar la información en la parte negra. Entonces, lo que hacemos acá para generar ese patch, la idea es que, la hipótesis que usamos es que cada uno de estos patches en realidad es lo podemos ver como un vector, y cada uno tiene una distribución multivariada gaussiana subyacente. Entonces, la idea es para cada patch terminar esa distribución y poder generar una muestra de esa distribución para generar un patch nuevo y no copiarlo directamente en la imagen para luego venir a posicionarlo y hacer la síntesis. Sabemos que pero la idea es para poder generar para cada patch la distribución subyacente, poder calcular los parámetros de esa distribución, la media de covarianza, y para eso lo hacemos basándonos en un conjunto de puntos más cercanos que toman en la imagen de entrada para generar el patch. Ahora lo vemos en detalle. Y lo que vemos acá en D, arriba es el patch, que está parcialmente, parcial. El patch de abajo es el que fue generado según esa distribución gaussiana. Y lo de abajo es la fusión de ambos, porque ahora en la parte de overlap tenemos información de ambos patches, del viejo y el que se generó. Entonces tenemos que fusionarla. Y en el que se fusiona, se viene y se coloca en la región bajo construcción y se va al siguiente. Esta es la idea general, y ahora veamos cómo hacemos las diferentes etapas. Entonces la idea es eso, o sea, acá para cada patch estamos asumiendo que es un vector que tiene una distribución multivariada gaussiana de parámetros media multicovarianza sigma, y para estimar esos parámetros lo que hacemos es lo estimamos en un conjunto de puntos que tomamos de la imagen de entrada. Este conjunto de puntos es U, que son los vecinos más cercanos a ese patch. O sea, hay que fijar esa cantidad de vecinos, que es M. O sea, son los M puntos más cercanos. O sea, ahí lo que haces es agarrarte o sea, lo que tenés en la imagen que estás generando, y empezás a mover a ver cuáles son las cosas que más se parecen. Exacto, lo que se hace es este patch parcialmente construido, se compara solo la parte válida con toda la imagen de entrada, y nos quedamos con los más cercanos. En puntos más cercanos que definen el conjunto U que está acá. Y sobre
Yo pensé que iba a dar el papel de adelante, pero se ve que no ven. No, es la que la puta ingeniería. Se puede apagar si quieren. Combina. ¿Cuál es el mejor? No se duerman. Reflejo de Deja peleador. No, Sí. ¿Sí? Ok, bien. No entendí la pregunta que te hizo Nicolás. Tú llegas y cuando tú pones una muestra y una muestra aleatoria de una gaussiana o una media, una sigma, que esa estima esos parámetros a partir de la imagen total o simplemente de los vecinos a los que están buscando. A partir de los vecinos. Tomamos una imagen de entrada, tomamos algunos vecinos que se parezcan a la parte que ya está construida. Eso me define un conjunto de puntos sobre los cuales estimamos la medida de covarianza. Y lo que hace es una especie de los igualas por tu comportamiento. Sí, ¿no? sí. Entonces, por ahora usamos se puede, ahí te forma hacerlo, pero en la norma 2 para compararlos en el caso de la gente. para no dar punto por punto. Sí. Pero sí, no. Bien, entonces ahí queda definido ese conjunto U con los m puntos más cercanos y se estima mu y sigma con estimadores empíricos para media covarianza. Y eso define el modelo gaussiano subyacente y se puede simplemente ampliar un patch P tilde, que es el que voy a usar para mi síntesis actual. Y para eso simplemente, con conocer la media en realidad y hacer una combinación lineal de los patches que tenemos en U analizado por la media, y donde los pesos a subir son variables aleatorias centradas, no más centradas y variables a 1. Bueno, y normalizando tenemos efectivamente un P tilde que es gaussiano y de parámetros múltiples. Esa es la forma de, para cada etapa, crear un patch sintético, que la idea de esto es poder generar un patch que no esté en la imagen y no tenga que evitar copiar. Porque no lo dije, capaz, perdón, tenía que haberlo dicho. Uno de los grandes problemas de este tipo de métodos a base de patch es que se observan en los resultados muchas copias y eso en general, bueno, al ojo molesta y nos damos cuenta que no es real, ¿no? O sea, ponemos un piso de madera y muchas repeticiones, uno ve que es sintético. La idea es poder minimizar eso. Detecta muy bien las irregularidades. Sí. Ah, pero además si vas a tener que pegar, si tienes que tener consistencia. Sí, ahora también vamos a ver esa parte de pegar. Sí. Claro. Bien, entonces esto es para cómo se calcula, cómo se generan esos patches. Y acá, esta parte la saco porque sirve para después, podríamos hacerlo sin esto, pero acá simplemente o sea, introducimos dos operadores de proyección que nos permiten escribir el patch, cualquier patch, pero en este caso el patch que esté en la posición XY, como dos patches P1 y P2, o sea, P1 y P2, donde cada uno de esos subpatches son los subcomponentes que corresponden a la parte que conozco y a la que no conozco. O sea que los operadores A y B permiten proyectar P al subvector P, permite proyectar P al subvector que corresponde a todos los elementos que están en la parte de overlap y a todos los elementos restantes de ese patch. Ahora que lo puedo dividir en dos. Y eso simplemente, bueno, lo puedo usar para decir, mi conjunto U son los m primeros puntos, xi y y, que minimizan, en este caso, la norma 2 entre la diferencia de la parte conocida de P sub t con las partes equivalentes en la imagen. Ahí me quedo con los m primeros. Eso define el conjunto U. Bien, acá simplemente, o sea, no lo pasó, es lo mismo, o sea, simplemente para volver a decir, bueno, acá lo que vimos fue la etapa de calcular este conjunto de, en este caso, de igual de vecinos, y el patch del medio de la columna D, que es el patch flexible. Y ahora más adelante, más adelante, vamos a ver cómo se funciona. Pero la idea ahora pues, tendríamos que funcionar para evitar que cuando haya un patch se genere una transición de lo que había antes en el nuevo patch. Pero eso lo vemos un poquito más adelante. Ahora voy a hablar rápidamente de la influencia de los parámetros. Como se habrán dado cuenta, hay varios parámetros que hay que fijar, y acá esos parámetros dependen mucho de la imagen en cuestión, de la textura en cuestión. Entonces, esos parámetros son el tamaño del patch, la cantidad de patches que se usan para determinar esos modelos gaussianos, y en realidad también el tamaño del recubrimiento, pero que por ahora lo fijamos. Y voy a mostrar simplemente algunos resultados de la influencia en tres texturas, una que es micro, donde no tenemos ninguna forma aparente, y dos macros, una con una estructura más regular y una bastante más aleatoria en la disposición de la forma saliente.
Acá vemos la influencia del patch y podemos ver que en el caso de una textura, una microtextura como la primera línea, no importa mucho el tamaño del patch, siempre el resultado va a ser, va a estar bien. Acá no se ve, pero por podemos mostrar si quieren. Cuanto más grande va a ser el patch, en realidad vamos a empezar a perder un poco de detalle fino, va a ser cada vez más borroso el resultado, pero en el caso de una microtextura en general se salva menos. Sin embargo, el tamaño del patch es bastante más crítico cuando tenemos macrotexturas, porque tiene una cota inferior, no puede ser lo más chico posible, esa sería lo ideal, pero no puede ser, porque tiene que ser al menos igual de grande o más grande que la forma caliente de cada una de las texturas. Es lo que vemos acá, por ejemplo, la textura del medio, un patch de 6 por 6 o de 20 por 20, es una columna, no es suficiente para capturar la forma que queremos representar y luego sus variaciones en la imagen. Entonces se queda como que localmente ve algo mucho más chiquito y representa eso, pero no cómo se realiza. Tenemos que pasar a patches de 40 o 40 o más. Y lo mismo pasa con la de abajo, el mismo tipo de problema vamos a tener por lo cual cualquier imagen, macrotextura, todo va a depender de la forma que queremos representar. Entonces, tampoco podemos decir, eso por un lado, no puede ser muy chiquito, pero tampoco podemos decir, bueno, te agarramos el patch cuán grande queramos, ya está, funcionado, porque el tamaño del patch también tiene una influencia en el modelo que se aprende. Cuanto más grande es el patch, menos ejemplos fiables tenemos para construir ese modelo, por lo cual no podemos ir a un patch que sea demasiado grande. Entonces, eso es un poco el problema con el tema del tamaño del patch. Luego está la cantidad de vecinos que se usa, la cantidad de puntos que se usa para estimar la media de covarianza. De vuelta, en el caso de una microtextura, como casi que todos los patches que están en la imagen de entrada son posibles candidatos para calcular esa media de covarianza, no tiene mucho impacto. De vuelta, si miramos el detalle, se pierde un poco Sí, porque regulariza demasiado. Claro, o sea, en el fondo es un promedio de muchos patches, cuantos más patches tengo, más borroso va a quedar. Sin embargo, y bueno, ya pasa lo mismo en el caso de las macrotexturas, pero es mucho más notorio. O sea, la cantidad de patch ahí sí está bastante más limitada, porque de vuelta, o sea, cuanto más patches tengo, la estructura. Claro, y empezamos a usar outliers para el modelo que queremos aprender. Entonces, acá no se ve de vuelta, perdón, pero lo podemos ver más abajo, no sé, estos resultados se son bastante más borrosos, empezamos a ver que aparecen como cosas, digamos, bueno, moviendo un poco la imagen y sumando todo junto. Entonces, bueno, también hay un compromiso de cuál es cómo se mete este parámetro y depende mucho de vuelta de la textura. Y también en particular, lo voy a comentar, depende no solo de la textura, sino de qué patch en la textura estoy representando. Puede tener una textura, el nivel puede ser diferente para un patch u otro. Y por último, solamente o sea, esto lo fijamos, pero en general también uno puede variar cuál es el tamaño de overlap. Y acá lo que muestro simplemente es, voy a un overlap de 1, o sea que a cada vez que voy a generar un nuevo patch, la única parte que se solapa es de ancho de un píxel, a un overlap de casi todo el patch, n-1, que me queda solamente una línea sin tener en cuenta. Obviamente, como estoy en el overlap igual a 1, con el medio, valores entre el 1 y el -1. En el caso de un overlap de 1, es mucho más rápido, seguro, porque cada vez que voy a generar un nuevo patch, casi que no hay overlap, como que bueno, se va a llenar la imagen mucho más rápido. Pero la parte que tengo para ir a buscar mis píxeles más cercanos es muy chiquita y es casi como en el fondo, si voy a agarrar puntos aleatorios en la imagen de entrada y generar un modelo con eso. O sea que no estoy buscando ninguna similitud de detalle. En el caso opuesto, es al revés, es mucho más lento porque avanzo muy lento, o sea, cada vez me muevo un píxel en la imagen. Y bueno, tenemos resultados que son mucho más regulares porque estoy usando todo el patch para ir a buscar, o sea, dejo muy poca flexibilidad en la parte que quiero generar, que tiene un ancho de píxel. Y bueno, lo que vimos un poco es que un valor de un overlap de la mitad del patch es un buen compromiso entre tiempo de ejecución y la calidad del resultado de la síntesis, en cuanto a la variabilidad. Bien, acá simplemente, o sea, esto no en detalle, pero para mostrar para diferentes texturas, en general todas más o menos macro, hay diferentes, o sea, para cada kilo lo que muestro más arriba, son los ejemplos, la entrada, y después cada línea es un resultado usando diferentes pares de valores NM, que es el tamaño del patch y en la cantidad de vecinos, y bueno, dependiendo de la textura, ese par varía bastante, o sea, cambia bastante, capaz que voy a mostrar
un ejemplo particular. Esta, por ejemplo, la 1 a 1, uno puede decir, bueno, es una textura fácil porque es como una microtextura, pero tiene una cosa que es este degradé de la eliminación, que es muy difícil al método poder recuperar porque, bueno, por esta cuestión de que es local, y por eso vemos más la textura fina, o sea, el detalle fino está bien, estas manchas oscuras que aparecen de manera no homogénea y uno querría ver ese degradé como vemos en la imagen de un trabajo. Y de vuelta, dependiendo de la textura, la textura, el tamaño de la curva saliente, bueno, diferentes tamaños de patches van a ser más adecuados para poder representarla bien. Bien, limitaciones del método. Bueno, uno es el tamaño del patch, cómo setearlo. Depende mucho de la textura, hasta que una cosa que se hizo en su momento, que era como el primer paso natural de adoptar para este tipo de problemas, es trabajar en multiescala. En otras palabras, es como trabajar con varios tamaños de patch al mismo tiempo, y se puede así obtener los diferentes niveles de detalles en la textura, que en general es más, hay varias escalas de detalle. La segunda limitación es este compromiso que hay entre el tamaño del patch y la cantidad de vecinos para ver cuánto quiero generar patches nuevos, pero sin generar demasiado borroneo y no irme mucho para el otro lado, que es, bueno, voy a ir a copiar, si me quedo con un solo vecino, copio directamente el patch y genero muchas más copias, observar un copy en la imagen de generado. Y por último, la mayoría de y la mayoría de los métodos, o todos, la hipótesis que tienen debajo es que las imágenes vienen de procesos estacionarios, por lo cual, cuanto más cerca estamos en realidad del límite entre las imágenes de textura y las imágenes naturales, bueno, menos cierto es esa hipótesis y peor son todos los modelos. Acá simplemente para mostrarles un poco de eso, damos una microtextura, que en este caso sí tiene sentido esta hipótesis, y nos vamos moviendo a cada vez de izquierda a derecha y de arriba para abajo, alejándonos de esa hipótesis, ¿no? O sea, en el segundo caso, claramente no es estacionario porque si yo las tres que hay más en una esquina o en la otra, es diferente. Y vemos como cuanto menos cerca estamos de esa hipótesis, peor es el resultado. Acá es con este método, pero en general todos tienen problemas porque todos se basan un poco en esa idea. El proceso es. Y bueno, casi no para ilustrar cuando hablamos en el caso de realmente imagen natural, que no tiene sentido tampoco la síntesis, pero lo que pasa, ¿no? O sea, esa repetición de caras. Bien, entonces ahora voy a hablar de cómo funcionan los patches, y eso es otra cosa que estamos mirando en tesis. Una primera opción es decir, bueno, ahora para cada nuevo patch, acá retomo un poquito, tenemos el patch petible, que es el patch que se generó, y queremos venir a colocarlo en la imagen T, ¿sí? Ese patch va a venir a sobreponerse con parte de lo que había antes, con la parte que estaba parcialmente definida del patch P sub T. Entonces, en cada posición IJ de la parte de overlap, de la parte de solapamiento, tengo dos posibles valores, el viejo y el que generé. Entonces, una forma simplemente de resolver ese problema es decir, bueno, para cada valor IJ en el overlap bloqueado es una combinación convexa de ambos valores, con un valor gamma acá para ver lo que es, que van a recibir. Entonces, eso es una forma de realizar la transición y no vemos efecto de transición, y el gamma ahí simplemente, dependiendo del tipo de overlap, la función que está acá, que va a una transición suave, dependiendo si, por ejemplo, es un overlap horizontal, de arriba hacia abajo, solo en la zona de overlap. En el resto no hay mezcla porque es solo información nueva. Entonces, esa es una posibilidad y hay varias otras, diferentes formas de juntar información doble en una región, pero lo que queríamos explorar era, bueno, podemos eliminar esta etapa, podemos generar enteramente patches que tengan en cuenta los valores que ya venían siendo sintetizados y así sintetizar algo que ya es coherente con lo que había antes. Y para eso exploramos, bueno, dos otros modelos basados en la misma idea, pero introduciendo la idea de que vamos a condicionar ahora la generación de esos patches con los valores que habían antes. Y para eso, bueno, pusimos dos cosas, el CLG, que es el Conditional Localization, y la versión regularizada. Y voy a brevemente un poco hablar de ambos. El primero, bueno, la idea, como les decía, es intentar generar a cada vez un patch nuevo que ya que sea coherente con la parte de overlap. Entonces, planteamos el problema un poco diferente. Siempre partimos de la hipótesis de que un patch, el patch que queremos generar, tiene una distribución gaussiana en medida multicoherencia sigma,
Acá lo que decimos es que queremos encontrar la mejor proyección P tilde de forma que P2 tilde sea igual a Y0. Entonces lo que queremos hacer es encontrar solo generar P1 tilde, ahora digo P1 y P2, ahora lo recuerdo, siendo que es el argmax de la probabilidad condicional de P1 dado que P2 es igual a Y0. Estamos de P1 y P2 son simplemente las subpartes del patch usando estos operadores A y B. O sea, A P sub T es el subvector de P sub T con una parte desconocida y B sub T es P2, que es la subparte del vector P sub T con una parte conocida. Entonces, esta expresión la conocemos, la P grande está ahí, que es simplemente otra distribución integrada gaussiana, porque condicionar un subconjunto de elementos de un vector gaussiano al otro subconjunto es también tiene una distribución integrada gaussiana de parámetros ahora un techo y sigma techo. Y si resolvemos el problema que está en 1, lo que obtenemos es que la muestra más probable de esa distribución es la media de esa distribución, que es un techo. Entonces, para generar P tilde, simplemente reproyectamos y llega a ser un techo a las posiciones que corresponden dentro del patch. Con la respuesta de 0 hasta resultar un techo. Entonces, así tenemos un patch, efectivamente, en la zona de overlap no se movió, y en la zona tenemos valores que están sujetos a lo que había. Hacer esto tiene dos inconvenientes, que es uno, para un patch fijo de comienzo es determinista, no varía porque agarramos siempre la media, y que puede ser un poco más borroso por justamente agarrar la media de esa distribución. Entonces, lo que hicimos simplemente fue decir, bueno, en vez de agarrar la media, lo que vamos a hacer es generar el patch P tilde de una manera, pero ahora en vez de un techo acá, es agarrar una muestra para P1 que venga de la distribución condicional de media un techo y puede ser sin techo. Entonces, esa es una primera forma, que es un primer modelo que exploramos, pero nos dimos cuenta que puede ser, dependiendo de la textura de vuelta, muy restrictivo decir quiero que en la zona de overlap hayan exactamente los mismos valores que lo que viene de antes. Entonces, por eso propusimos una versión regularizada, que es la diferencia de, bueno, lo que vamos a hacer es decir, en vez de decir que la parte, o sea, las componentes que corresponden a la parte de overlap, P2, sea igual a Y0, ahora decimos P2 va a ser igual a Y0 más N, donde N es otro vector también gaussiano de media nula y de covarianza de cuadrada. Y bueno, la distribución conjunta de P1 y P2 es el producto de la distribución condicional de P1 y P2 por la distribución marginal de P2, y es otra por la distribución integrada gaussiana de parámetros, bueno, de media, un techo de Y0 y de covarianza de esta. Entonces, si agarramos de vuelta, si hacemos lo mismo que antes, nos quedamos con la muestra más probable de esta distribución, que es la media, estamos en el mismo caso que antes. O sea, no cambia nada porque la parte conocida va a ser Y0 y la parte generada va a ser la media de un techo, que es misma que antes, lo cual es idéntico. Y la idea un poco era relajar esa restricción sobre la zona de overlap, por lo cual lo que se hace para generar el patch P tilde es simplemente agarrar una muestra de esta distribución gaussiana de media. Ahí y podrían salir. Y eso permite, o sea, ¿perdón? ¿Y esta varianza? Esto lo fijamos de antemano. Esta la pones vos. Sí, la fijamos de antemano y en general es. O sea, chiquita, sí, chiquita. Entonces, esto permite tener, o sea, términos restrictivos sobre la zona de overlap, pero no mucho. No, está arriba borroseado. ¿cómo? Está arriba borroseado. Claro, o sea, sí, vamos a ver ahora un Pero claro, y lo que estás haciendo, si pones la varianza pequeña, tú la modulas para acercarte a la varianza cero. En el caso anterior, o un poquito más, puede, digamos, modificar. Exacto. Pero no mucho, porque justamente la idea es que no se genere transición. Exactamente. Bien, y para terminar solamente con estos dos modelos, hay un inconveniente que es justamente cuando hablamos de esta media y covarianza del modelo condicional, es que este término que está en rojo, que puede ser no invertible, y en general en nuestro caso es el caso, es no invertible, porque no lo dije, pero M en general es del orden de 10, 20, 30, y la dimensión de los pares es del orden, en el caso, por ejemplo, del nivel de gris, de 40 por 40, o sea que es mucho menor que la dimensión de los puntos. Entonces lo que hacemos es agregamos aún otra pequeña etapa de regularización, aún más velocidad también, y es que simplemente cambiamos un poco la hipótesis sobre PET, sigue siendo una ecuación multivariada de media mu, pero ahora de covarianza sigma
más de vuelta un pequeño sino cuadrado por n. O sea que forzamos a que sea invertible ese término con esta modificación. Y les muestro simplemente resultados para terminar. Les quería mostrar un pasado. Funciona en algunos casos, en muchos no. Pero no encontré, esto es viejo y puedo hacer MATLAB, ya no lo voy a usar, no pude generar partes o sea, resultados que no funcionan y se ve que los escondí después de la tesis. Entonces les muestro algunos donde sí funciona, pero en muchos casos no funciona y sobre todo cuanto más irregular la textura, menos funciona. Se ve como avanzando, se ve que cada vez se genera un patch y cada vez es más ruidoso y cada vez es más basura lo que se genera y no lo que es una textura. Entonces funciona razonablemente bien cuando son texturas, o sea, en micro funciona seguro, pero en macro cuando son texturas bastante regulares, no son perfectamente periódicas, pero tienen cierta regularidad. Y lo que vemos acá es la imagen, bueno, de entrada, el resultado del primer modelo donde no se usa ninguna, o sea, donde hacemos un blending en cada etapa, no se usa ningún modelo condicional, para condicionarse los valores de overlap, y luego los dos que acabamos de ver, la versión sin regularizar y con regularización. Y vemos que a nivel de transición entre patches funciona bien, pero no sé si se lo llega a notar, hay una diferencia entre esta columna y estas dos, y que son mucho más regulares, tienen también textura y son bastante más suaves. Eso también es por todas las regularizaciones. Y de mismo causa, pero si nos vamos a texturas macro que empiezan a ser un poco más, menos regulares, ya se empieza a romper y sobre todo o sea, se nota en el orden de cómo se va llenando cada vez que avanzamos más, cada vez es peor. Pero no los tengo, les puedo decir, un día lo vuelvo a hacer, que es un poco la idea que hice sobre esto con otras cosas, les mandaré todos los casos donde no funcionan. Bien, y cuando termino la parte de lo que más o menos una de las cosas que en mi tesis, y de la parte de métodos basados en vecindades. Lara, hasta Luego, ahora, sí, tu imagen, a partir de la cual sintetizas el resto, es una sola imagen, ¿verdad? No tienes un dataset de nada, sino una solita y la partes en patches. sí, una solita y en general son chiquitos, o sea, bueno, hasta ahí lo que se trabajaba siempre en el ámbito académico era a partir de imágenes que máximo son de 512 por 512, son muy chiquitas. O sea, Ya. sí, una sola imagen y no son muy grandes. Bien, entonces ahora voy a hablarles un poco, solo para cerrar un poco la charla y ver un poco los otros tipos de métodos, de dos métodos. Uno que era bastante pionero antes de que existieran, de que aparecieran los métodos basados en redes, y un poco la evolución con las redes. Entonces, esta es una categoría de métodos basados en estadísticas. No entro mucho en detalle, pero solo para darles la idea. Y bueno, hasta antes del 2015, el trabajo más relevante, o sea, todos son relevantes, pero el que después de hablar por mucho tiempo en esta área era el método de Portilla y Simoncelli, que básicamente lo que proponían es, bueno, es describir la imagen, porque recuerden, en estos métodos hay una primera etapa de caracterización de la imagen a través de un conjunto de estadísticas y una segunda etapa de utilización en la cual quiero imponer las estadísticas de una imagen de redoble. Y todos los métodos se dividen en qué estadísticas y cómo utilizamos. Acá lo que pusieron es cómo caracterizar la imagen, y lo que hicieron fue primero, van a usar una representación de la imagen que es usando una descomposición no sé cómo es en español, pero quiero repetir a mí, que descompone la imagen en varias escalas y por escala en varias bandas de diferentes orientaciones. O sea, es como que la aplicamos con diferentes tipos de filtros generando estos coeficientes. Y sobre esta representación de la imagen, que acá es una representación con 2 escalas y 4 orientaciones por escala, se calculan un conjunto de estadísticas. Entonces, todo esto se basa un poco en unos trabajos de Jules que lo que decían es que si dos procesos estocásticos que tienen iguales momentos hasta orden n, entonces cualquier imagen que se genera de uno u otro son perfectamente equivalentes. Ese orden n no está muy claro hasta dónde es. Pero se basan un poco en todos estos trabajos en esa idea. Y lo que propusieron acá fue, no entro en detalle, pero para darles una idea es, bueno, usar un conjunto bastante grande de estadísticas, que era quedarse con todas las estadísticas marginales de la imagen en RGB y de las bandas, de las diferentes bandas de la composición, pero sobre todo lo que hizo que esto funcione mejor que otros de este tipo de métodos es que usaron, agregaron que
estadísticas que caracterizan bien la imagen para luego poder sintetizarlas son autocorrelaciones de las bandas, de las coeficientes que están ahí de la representación espiral. Ay, perdón, Lara, yo no entiendo qué quieren decir las bandas. Ah, perdón, simplemente cuando digo bandas, no, perdón, son estos coeficientes. O sea, esta composición de la imagen, son otras imágenes, pero en diferentes espacios, las que están en la composición de la imagen. Bandas, me refiero a eso. Sí. Entonces, esa es la imagen la de arriba, por ejemplo, que Esta es la frecuencia alta que queda esta composición en varias escalas. Y después son todos como coeficientes de baja frecuencia, pero de diferentes escalas y con diferentes orientaciones. Sí. No es una composición inmueble, pero es como que fuera una composición inmueble. Claro, lo que pasa es que no es Weber No es porque incorpora la orientación, que probablemente dentro de un esquema, digamos, de Weber bidimensional o cilíndrico, a lo mejor es más o menos diferentes escalas con diferentes escalas en los ángulos. Pues, sí, pues ahí conozco menos, pero Porque se recuerda mucho a la Weber Sí. bidimensional. en el fondo es como que, digamos, verlos también, como que aplicamos un conjunto de filtros, que tenemos esta salida de esos filtros. Son como filtros espaciales. Sí, Espaciales tienen orientación. exacto, de orientación y escala. Y lo que hacen en particular acá es tomar estadísticas sobre estos coeficientes, sobre esas imágenes, ese conjunto de imágenes, y también sobre la imagen en el espacio RGB. Se quedan con marginales de la imagen en RGB y los coeficientes que la representan, la representación, pero también se quedan con autocorrelaciones de los módulos, esto es complejo, o sea, autocorrelaciones de los módulos de cada una de las bandas, con cada uno de los coeficientes de cada escala, y después correlaciones cruzadas de los Lo que están módulos. buscando es la coherencia, si están buscando la coherencia entre la imagen de una escala, eso lo hace mucho los psicólogos. Buscan la coherencia y entonces se van quedando con aquella, se queda con la coherencia les marca cuál es, dónde van a escoger, ¿ves? Porque si se elija mucho la coherencia, en esa escala no está bien, algo así. Sí, exacto. Como en qué escala está La- está la información. Sería una descomposición de la representación, pero era de la imagen, sí. Sí, la primera conjetura era que era en la orden 2, pero después él mismo se cuenta que no, que era el otro orden, pero no sé, para mí al menos no está muy claro cuál es ese orden. No, claro. Bien, entonces, para terminar con esto, o sea, simplemente para resumir, importante la idea de esto, porque tampoco, esto lo leí en, no sé, 2013, trabajé en esto, pero después ya no, hay mil detalles que no me acuerdo, pero es un poco ver que la que introducen esas autocorrelaciones por banda, o sea, los módulos y las fases, y después sobre todo correlaciones cruzadas entre módulos en cada una de las escalas y entre escalas también. Y lo que vieron empíricamente, y lo pueden demostrar, es que sacando cualquiera de esos conjuntos de estadísticas, la síntesis o la representación de la imagen no era suficiente. Lo que vemos acá les voy a mostrar varias imágenes, en cual siempre primera columna es la lectura de muestra que tenemos, la segunda es la síntesis usando todo ese conjunto de estadísticas, la tercera es la síntesis usando el conjunto de estadísticas menos algunas estadísticas. Acá, por ejemplo, lo que sacaron fueron todas las estadísticas marginales. Entonces vemos que son necesarias para, bueno, sobre todo acá para la dominancia y también partes de las formas, ¿no?, de representar. Acá sacaron todo lo que era autocorrelación de las diferentes coeficientes de la descomposición terminal. Acá sacaron todas las correlaciones cruzadas y autocorrelaciones de las magnitudes. Y por último, creo que son las autocorrelaciones de las fases. Es simplemente para ilustrar que, efectivamente, empíricamente ven que todas son necesarias, pero no quiere decir que sea tampoco el conjunto mínimo, y cuáles faltan tampoco es claro. Pero para la época, o sea, tuvieron resultados muy buenos frente a otros métodos de esta categoría. Y bueno, como decía, hasta la aparición de métodos a base de redes eran estado del arte. Y este método apareció en 2000, más o menos cuando aparecieron todos los métodos a base de patch, justamente para poder paliar con la dificultad de estos métodos, que no podían sintetizar imágenes macrotexturas.
Y yo esto lo digo para después compararlo con los otros métodos. Para cada textura lo que usan es un conjunto de 710 parámetros que representa la imagen, con todas esas estadísticas. Y estos son algunos resultados. Siempre primero fila la muestra, segunda fila de la síntesis, para diferentes tipos de texturas. Y se ve que efectivamente funciona bastante bien, pero si miramos al detalle, la parte de representar las formas de que están falla, ¿no? O sea, como que en cada imagen generada hay un dejo de que es la misma textura, pero falta todavía algo para, bueno, no sé si una azul, para realmente representar las burbujas, o hay que cada año las primeras formaciones a larga distancia, etc. Claro, si en una película me ponen a ver la araña que está abajo, digo, es una araña. Bueno, una cosa que decían también es que esa conjetura de Jules es para una observación no detenida, o sea, sin mirar con mucho detalle de comparar. O sea, como que, no me acuerdo, tiene un nombre pero no me acuerdo de la forma de observar. El misterio. ¿Cómo? El misterio. Puede ser, si no, El no misterio temprano de visión. No, es bárbaro para oprimir imagen porque uno gasta un montón de bits, un montón de información en transmitir, por ejemplo, la textura de paso. Toda la textura de paso es distinta, pero aceptable, que igual, menos código de puntos, por ejemplo. No importa. Algo que hacer para quejarte del estado del papel. Ahora me doy cuenta que lo que pasaba es que... Dos, tres. Bien, pero hablando justamente de convivir, acá es razonable, pero vamos a ver que con las redes la cantidad de parámetros que se usa es mucho más grande. A ver, si quería mostrar un ejemplo ahora de lo mismo. O sea, dentro de todo es el mismo tipo de método, porque es la misma idea, es simplemente usar otra representación, otras estadísticas y otra forma de optimizar. Y acá en 2015 apareció este método de Gatis y colaboradores, que revolucionó un poco todo el tema de la ciencia y textura, y a partir de ahí también un montón de variantes, pero todas se basan en la idea principal de este método. Y acá, a diferencia de lo que hacían Portillo y Simoncelli u otros que antes, es que simplemente cambian la forma de representar la imagen, qué estadísticas y cómo van a optimizar. O sea, la idea principal acá, sin entrar en demasiado detalle, es que van a usar una red neuronal, que es una red que se llama G19, y se quedan solo con la parte convencional, o sea, con esta parte, dejando de lado las capas lentas, o sea, que esto es una red solo convencional, que fue entrenada previamente en un conjunto de imágenes naturales para hacer clasificación. Conjunto, que se conoce acá, ImageNet, que es un conjunto de imágenes naturales muy grande, y claro, lo entrenaron para clasificarlo. Y entonces usan esta red como un conjunto de filtros por la cual pasan la imagen, y cada salida de todos los filtros que hay en cada capa, la salida de esas etapas, que son los mapas de activación, son las coeficientes con los que se van a quedar para representar la imagen. Entonces acá simplemente es otra forma de representar la imagen con la salida de estas diferentes capas de convolución. Que guardan cada capa. ¿No? Guardan cada capa, sí. No es que la siguen pasando, la guardan cada capa y después la pasan. Exacto, para una imagen la represento con la salida de todas las capas de esa red. Y se usa esta red porque, bueno, o sea, es como una especie de transformación multiescala, porque tenemos la diferencia de cambio de escala, no lineal, se puede aplicar para que se adapta bien en personas a imágenes naturales. Entonces, esta es la parte que reemplaza, en el caso de antes, la pirámide Pyramid. Y después lo que hacen es, también lo interesante, lo que introdujeron acá, es cómo van a utilizar la imagen. Acá no hay que entrenar ninguna red, porque está entrenada, simplemente van a usar el algoritmo de propagación hacia atrás, que se usa para entrenar una red, para optimizar la imagen e imponer ciertas estadísticas sobre estos coeficientes. Entonces, lo que hacen es optimizar una función de costo, P de X, que es un promedio sobre todas las salidas, sobre cada una de las capas de la red, en la cual se calcula la norma de Frobenius entre, sabemos lo que es, la matriz de Gram de la entrada X, o sea, para donde X, que es la imagen que estoy optimizando, con menos la matriz de Gram de la imagen U, que es la imagen de referencia, es mi muestra. O sea, que X es la imagen que optimizo, y lo que se quiere hacer es también optimizar esa X. ¿Y qué es GDL de X? Entonces acá, o sea, que para cada capa L, se tiene una matriz de Gram para una imagen Y, donde, bueno, lo dije, B sub L son la etapa de activación de la salida de la capa L, que es en general el tamaño espacial W por H, y con N canales.
y lo que calcula la matriz de Gram en la capa L a la imagen Y es una especie de covarianza no centrada de los features que están en esa etapa. O sea que es el promedio de este producto de B sub L por B sub L apuesto, donde B sub L es la matriz de dimensión N, que son los 5 canales. Entonces, esa matriz de Gram contiene para cada una de esas capas información de covarianza y de media de las features de esa capa. Abajo un poquito. Sí. O sea, las matrices esas son agarrar la imagen original. Ah, claro, la 1 la conoces. La 1, La U la U es tu referencia. y la X no la conoces. No, es una conoces, Ah, lo que estamos utilizando, lo que vamos a utilizar. Ah. ¿Sí? Sí. Ahora vemos acá. Entonces, esto lo que se hace es, por un lado, o sea, esto simplemente representa la red, por un lado tenemos la U, que es la imagen que tenemos, la pasamos por la red y extraemos su representación sobre salida de cada una de las capas. Y por otro lado tenemos la X, que se inicializa en el ruido blanco, y la pasamos por de vuelta por la misma red, que es fija, recuperamos las mapas de activación, las B sub L, y luego calculamos para cada etapa la diferencia, bueno, la norma proveniente de diferencia de las matrices de gramas de U y de X en cada etapa, hacemos el promedio. Y lo que queremos es optimizar esta L con respecto a X. Entonces vamos a usar el algoritmo de función para atrás para calcular el gradiente de L hacia atrás y poder optimizar X con el algoritmo de bajada coherente, bueno, en particular con el algoritmo de operadores, pero bueno, es la forma que tienen de optimizar y utilizan, a diferencia de otros métodos, todas las estadísticas al mismo tiempo, ¿no? O sea, los anteriores eran como que pasaban de un conjunto a otro, y bueno, la utilización era bastante más compleja. Y simplemente para terminar, son algunos resultados para comparar en el medio son las muestras, arriba son los resultados del método gratis y abajo son los resultados del método que vimos anteriormente. O sea que sí que funcionan bastante mejor, pero tienen una cantidad de parámetros mucho mayor que representar cada textura, y es lo que vemos acá, ¿no? O sea, antes teníamos 700 parámetros más o menos, y ahora tenemos alrededor de 160.000 parámetros, y acá es no tomando todas las capas de la red. Podría ser más, podría ser menos, pero con esta cantidad de parámetros más o menos razonablemente bien para un gran conjunto de texturas. Y bueno, a partir de esto vienen un montón de métodos, pero todos basados en esta idea de que la textura se representa con esas estadísticas sobre esos coeficientes que representan a la imagen. Pero puede haber un problema de overfitting importante, porque cuando tienes tantos parámetros, de repente, como que estás casi representando a la mejor representante de la que ya está entrenada, algo así, ¿no? Sí, eso se ve menos acá, pero si usando este algoritmo de manera muy de escala, o sea, en varias escalas de la imagen, se reproduce casi que la misma imagen, efectivamente. O sea, no hay casi, o sea, y al menos en síntesis y textura lo que uno quiere es tener algo parecido pero diferente, no querés replicar. Entonces, sí, efectivamente hay bastantes problemas de fitting. A este nivel todavía no, al menos no visible al ojo. En general lo que se genera es bastante diferente y razonable en términos de equivalencia total. Pero sí. Y solo para terminar, bueno, muchas cosas. Otra cosa también es que esto es muy lento, ¿no? Porque para cada imagen, o sea, es un proceso en el fondo de utilización iterativo hasta llegar a convergencia de convergencia, pero es bastante costoso. Entonces lo que se hizo después es, bueno, usar esta idea para decir, vamos a entrenar, por ejemplo, otro tipo de alguna red, una red generativa. ¿Cómo? Usando, o sea, esta es la parte de la red generativa, se le da textura y luego se entrena comparando, usando la misma lógica, o sea, pasándola por la misma BGG, sacando las features, calculando la matriz de grama y haciendo, o sea, en el fondo, se cifra la misma cantidad de parámetros. Simplemente que se hace esto para después, una vez que está entrenado, que el proceso sea directo y no demore nada en entrenar la imagen. Pero esto también tiene otra dificultad, que es esto para cada diferente textura hay que reentrenar, con lo cual tampoco es muy razonable. Eso simplemente para ilustrar la diferencia entre el método de gratis y un método, el de Julianov, que hace justamente esto, entrenar primero una red para luego generar texturas con esa red específica a esa textura. Es como reducir el universo.
reduces el A universo una textura. a una clase. Que, Sí. Sí. Acá a una imagen directamente. Sí. Solo un. Sí. Bueno, perdón, porque hay que tener a un conjunto de imágenes de misma textura. O sea que además hay que tener un conjunto de texturas de misma textura. Muy bien, a ver, lo concluyo porque creo que estoy pasada de tiempo. Nada, muy cortas funciones. Vimos, o sea, espero que les haya quedado un poco una idea de que lo que es la textura, la síntesis de textura, que existen dos grandes métodos, los métodos en base de copy-paste o base de cintadas, que son bien adaptados para texturas, macrotexturas, pero que no van a tener ninguna garantía de una idea global, o sea que falta, por ejemplo, en el método de patch no hay nada que tenga en cuenta cómo se relacionan esos patches al momento de la organización. Los métodos basados en estadísticas, que son, que garantizan una conciencia global, pero que en general fallan para texturas macro. Y, bueno, con la integración de métodos basados en redes neuronales, se obtienen resultados bastante mejores usualmente, pero al costo de usar cientos de miles de parámetros. Y nada, simplemente para terminar, una cosa en la cual empezamos a trabajar un colega, que es una pregunta que nos hacemos, es que se puede, justamente, capaz de entrenar un modelo, una red muy liviana para llegar a tener resultados comparables. O sea, ¿cuál es la mínima cantidad de parámetros que necesitamos para poder llegar a resultados? Gracias. Gracias. ¿Preguntas? ¿En el Zoom? Lara, ¿y los modelos de, digamos, difusión, cómo comparan con esto? Como No, Stable bueno, Diffusion, pero para generación de texturas. es que no los he probado, te tengo que ser sincera, los modelos de detección para texturas. Estoy pensando igual en algunas cosas que capaz que ya he visto, pero no sé mucho la verdad sobre los modelos de detección, pero creo que lo que sí vi, que funciona bastante bien, pero siempre para imágenes muy chiquitas de texturas. Que, hasta donde vi que tenían como la dificultad de extrapolar a generar imágenes grandes y de alta resolución para las texturas. Pero no estoy segura de cómo se comparan. Gracias. Porque el procedimiento es similar. Arrancan con ruido blanco, van para atrás, y bueno, le dio el dato. Sí, sí, por acá partimos de ruido blanco, o sea, sí. Pero no sé. Sí, sobre lo último que dijiste, para tratar de livianizar las redes, ¿qué métodos están encontrando? ¿Qué cosas? No, Porque hay muchas cosas que se pueden hacer. sí, no, en realidad no sé cómo para nada, lo estamos probando así de cero. Hay muchas formas de hacerlo y es partir de una red muy pequeña, o sea, algunas capas de convolución y simplemente, o sea, que sea una red generadora que tome la textura y que saque otra. Y estamos trabajando sobre todo en cómo optimizar eso, por ejemplo, en imponer que la distribución de patches de ambas imágenes de la ventana de salida sea la misma, con algún método de transporte optimal, por ejemplo. Pero eso es una idea que tuvimos, pero pueden haber mil formas de ver cómo reducir esa cantidad de parámetros que, claro, como decía María, de parte de compresión, se perdió ahí porque es gigante. Pero si hay ideas, A mí se me ocurre una, es que en el fondo, cuando uno está trabajando con muchas capas y muchos niveles, tal, se recurre a las redes bayesianas y eso reduce drásticamente porque en realidad tú necesitas ahora un procesador gaussiano, una variable covarianza y una matriz de médica, y eso te sustituye toda la complejidad de tu red, y en realidad el resultado más o menos equivalente si las cosas son grandes. A lo mejor ensayar eso para buscar reducir el número de parámetros necesarios podría dar buenos resultados. no conozco mucho, pero Sí, el problema es que las convolucionales son un poco más complejas. Siempre está bien desarrollar la teoría en el caso de redes no convolucionales, redes unificadas. sí. Pero sería muy interesante verlo desde ese punto de vista para reducir drásticamente el número de parámetros. Gracias. ¿Preguntas? No.
Mm.